¿Cómo estáis? Espero que estéis llevando bien este tiempo. Estamos ya en la tercera semana de confinamiento. Eh, Confío en que estaréis saliendo a aplaudir al balcón, cantando el Resistiré, haciendo ejercicio, spinning o, o aquella cosa que se os ocurra hacer en vuestra casa, aprovechando el tiempo, en fin, sobreviviendo en esta situación. A ver si con un poco de suerte nos quedan 2 semanas. Yo tengo mis dudas de que esto se vaya a prolongar, eh, porque, bueno, ya ves cómo está la situación, ¿no? Si vais siguiendo la prensa. Bien, pero en cualquier caso hay que aprovechar el tiempo. El vídeo de hoy es uno de los dos que os voy a subir, uno hoy y otro mañana. Bueno, a lo mejor alguno más, depende si me da tiempo a explicar todo. Y con esto terminaríamos las 5 primeras preguntas, ¿no? Que como sabéis hasta mañana a las 8 pues me las tenéis que enviar, ¿no? Es un vídeo aclaratorio de Rousseau y la religión natural y los principios fundamentales de su teoría educativa, la libertad y la naturaleza en Rousseau. Y su principal descubrimiento también, o sus principales descubrimientos y su idea de la docencia. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué podemos decir un poco de Rousseau para ilustraros? Pues que tuvo mucho reconocimiento en su época por diferentes teorías, algunas de filosofía política, también como Locke, muy importantes en la Ilustración para entender el Estado moderno. Recuerdo que, bueno, algunas explicaciones os di en sociología también, su noción de contrato social, de cómo se estructura la sociedad. Y lo que vamos a ver hoy es su orientación educativa. Eh, Rousseau fue tremendamente popular en su época, fue lo que podemos decir un influencer de su época, porque el tratado que escribió, que se llama El Emilio, pues fue usado por mucha gente, muchos educadores y muchos nobles, aplicándolo casi tal cual, a rajatabla, ¿no? Y cosa que, bueno, pues no deja de ser llamativo. Ahora cuando se explica un poco cómo funcionaba y su manera de entender la educación, pues que haya tenido tanta influencia. Bien, ¿qué podemos decir de las ideas de Rousseau? Pues en primer lugar, que Rousseau parte de una concepción natural del ser humano, pero es una naturaleza particular, como algunos lo habéis explicado bien. No es una naturaleza, eh, eh, bien, perdón, sí es una noción de naturaleza biológica, pero particular si la aplicamos al ser humano, ¿no? Él va a tener una idea del ser humano como un animal, pero tremendamente idealizado. Va a considerar que el hombre es bueno por naturaleza. En esto se diferencia de Hobbes, que tiene justo la idea contraria, piensa que el hombre es malo por naturaleza. Son los dos ideólogos o los dos filósofos de la visión contractual que tenemos ahora más en nuestra sociedad, ¿no? Y va a pensar que el hombre es bueno por naturaleza y la idea es una idea protestante, que es que, bueno, pues nosotros en cierta medida no necesitamos más que nuestra propia vida biológica para desarrollar una vida feliz, ¿no? Rousseau en el fondo va a suponer más adelante la negación de, no él, sino lo que viene después de la espiritualidad en el ser humano y una orientación de la educación sobre todo dirigido al florecimiento biológico de las personas como si fueran más o menos plantas, como os voy a contar a continuación. Va a pensar también que la religión natural es la religión de la naturaleza. El ser humano vive en lo natural y su vida es como la de otros seres vivos. Tiene una voz interior, que es la voz de su corazón, la voz de sus sentimientos, que le hace conectarse con el mundo de la naturaleza. Y esta voz le va a ir orientando, le va a ir hablando y la tiene que ir siguiendo, ¿no? Porque esa es la voz que le hace naturalmente bueno, ¿no? Escuchar, mirar la naturaleza y ver cómo eso va creciendo en él, ¿no? De aquí va a nacer la idea fundamental educativa más importante de Rousseau,
que es la idea del buen salvaje, el bon sauvage. Rousseau considera que nosotros nacemos buenos por naturaleza y que la sociedad nos pervierte. Que la sociedad nos pervierte. Que si uno se fija en aquellas sociedades indígenas, especialmente en este momento en Europa, cada vez hay un mayor conocimiento del nuevo mundo, pues en Rousseau idealiza esa postura diciendo, bueno, es que estos, hasta que nosotros llegamos a América, eran naturalmente buenos. Por tanto, de ahí van a salir dos reflexiones muy interesantes. Desde el punto de vista educativo y de la formación de la persona, primero, va a clasificar entre pasiones buenas, que serán las que procedan de la naturaleza, y las pasiones malas que procedan de la sociedad. La educación va a estar orientada sobre todo y básicamente a hacer que las buenas pasiones sean naturales, sean desarrolladas. Es decir, hacer que cada uno siga a su propia naturaleza. Esto probablemente os suena bastante actual en el planteamiento de muchas personas que consideran que aquello que procede de lo biológico es naturalmente bueno y que no se tiene por qué orientar porque son pasiones, instintos, cosas que proceden de la propia biología, sea del ámbito que sea, ¿no? Bien, esta idea de buen salvaje pues nos va a hablar de la civilización como, como algo que produce desorden en el ser humano y como la naturaleza biológica como algo naturalmente bueno. Por tanto, su teoría educativa, la que va a reflejar en el Emilio, que explica muy bien en el Emilio, con mucha intensidad, este manual que os digo que se convirtió para muchos en una especie de Biblia educativa, pues va a decir que Emilio, que es la historia de un niño y su pedagogo, su educador, pues va a tener todo un proceso de retirarlo por parte del educador de la vida social, ir formándole para, una vez que esté suficientemente preparado, reincorporarlo a la vida social. Es decir, una especie de, podemos decir, de homeschooling muy radical, muy radical. ¿Sabéis lo que es el homeschooling? Bueno, que yo no tengo nada en contra del homeschooling, es una manera de educar a los niños en casa y luego incorporarlos a la sociedad. Pero es verdad que tiene una crítica que es si una persona no empieza la socialidad desde pequeño, pues luego es más difícil adquirirla. Los hábitos sociales tienen que crecer junto con todos los demás, pero para Rousseau esto no es así. Por lo tanto, los hábitos sociales vienen después de preparar a la persona. Y también entender que de alguna manera es una educación defensiva, porque lo que estamos haciendo es blindar al niño para que la vida social esté bien preparado. Bueno, además, unido a esto, vamos a hablar de los principales descubrimientos en Rousseau, ¿no? Su obra fundamental, como os decía, es el Emilio, donde se exponen 5 libros, los principios fundamentales de la educación. En estos 5 libros destacan como ideas fundamentales los buenos sentimientos hacia el niño, la paciencia, el buscar su interés, el cuerpo y la experimentación. Es entender que el centro educativo de la educación ya no va a ser el maestro, como luego vamos a ver también en la escuela nueva, sino va a ser el alumno. Y a esto se le va a llamar paidocentrismo. Paidos es niño, centro, el niño es el centro, sobre el que debe girar toda la educación. El educador, por tanto, va a tener una tarea que va a ser llamada como educación negativa. ¿Y qué es educación negativa? Pues negativo no en el sentido de bondad moral, sino de no hacer cosas, sino retirar obstáculos. Para que lo entendáis mejor, es como si Rousseau entendiera que un niño es como una planta. ¿Yo cómo hago crecer una planta? ¿La agarro y tiro de ella? No. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es la preparo una buena tierra, la riego, la voy cuidando, la voy cortando y de esa manera va brotando. Pues esa va a ser un poco la idea
de esta educación negativa de Rousseau, que consiste en la famosa frase rousseauiana laisser-faire, que significa en francés dejar hacer. Debemos dejar hacer a la propia naturaleza. Y es todo el plan que está detrás del Emilio, de esta obra de Rousseau. Rousseau descubre o empieza a hablar de la infancia como algo que tiene valor en sí mismo, que hasta ese momento no se hace con tanta intensidad. Por eso Rousseau es muy interesante también para el ámbito de la psicología educativa y la psicología evolutiva, porque es el primero que empieza a hablar de diferentes etapas en la formación de una persona. Una etapa de actividades físico-fisiológicas, luego se extiende hasta los 12 años y destaca la educación de los modos de ver, de pensar y de sentir. Una tercera edad que es intermedia, de los 12 a los 15, la adolescencia, y la última etapa es una etapa muy curiosa, porque es la etapa en la cual, una vez que Emilio ha sido preparado, se le va a presentar a su compañera, que se llama Sofía Sabiduría. Sofía es una mujer que ha sido preparada de una manera totalmente diferente a Emilio, porque va a ser, desde el punto de vista rousseauiano, una especie de complemento suyo. Rousseau, a pesar de ser uno de los pedagogos del progresismo actual, en muchas escuelas se habla de él, se han hecho muchas tesis, o durante mucho tiempo, ha tenido mucho prestigio, es un pensador que, analizado con rigor, es profundamente machista, ¿no? ¿Por qué? Porque las virtudes de la mujer van a ser virtudes orientadas al varón, como el recato, la prudencia, la capacidad de animar, todo en función de lo que Emilio necesita para desarrollar una vida feliz. ¿Cuáles son los principios fundamentales de los que nos va a hablar Rousseau? Pues vamos a hablar de 3 principios. En primer lugar, el principio de lo natural. Como os decía antes, la naturaleza en el ser humano es bueno de suyo, la sociedad pervierte al hombre, la educación es un proceso de preparar al hombre para insertarlo en la sociedad. Intuición, experiencia y sentido práctico. Emilio tiene que aprender una profesión, tiene que experimentar directamente con las cosas, tiene que encontrar en sus propias experiencias el aprendizaje. La mediación del profesor va a ser, repito, mínima, o por no decir en algunos casos nula, ¿no? Lo natural en ese sentido es lo que manda, ¿no? Por eso realiza el desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos en relación a la naturaleza, piensa Rousseau, participación del hombre en esa naturaleza y luego diferenciación de edad, sexo, aptitudes naturales. Todo para preparar al hombre para que se reinserte en la vida social. Este es un principio fundamental del pensamiento rousseauiano. Luego viene el principio psíquico, que también es muy interesante. El principio psíquico dice que, está tomado de una observación de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace Rousseau? Para entender cómo funciona nuestra cabeza, se fija en cómo funciona la naturaleza biológica. Y va a llegar a una conclusión, que es una conclusión clásica, a la que él también llega, que lo psíquico es causativo. Quiere decir que las relaciones psíquicas para Rousseau están relacionadas con causa y efecto. Por tanto, quiere decir esto que lo que me afecta exteriormente, dice Rousseau, es lo que me cambia psíquicamente. Atender a lo psíquico como causal y atender a Dios en la naturaleza, atender a esa bondad natural que se halla en las cosas. Rousseau en este sentido es panteísta, considera que Dios está en todas partes, pero de alguna manera todos somos Dios. Los cristianos piensan que Dios está en todas partes, pero yo no soy Dios. Dios es algo diferente a mí, somos cosas diferentes, ¿no? Pero para Rousseau, en cierta manera, no es así. Es un poco, si os acordáis, creo que, no sé si el curso anterior os hablaba de esto, es un poco como la película Avatar. Si ves la película Avatar, pues podéis ver estas ideas rousseauianas de el contacto
con la naturaleza a través de esta manera de vivir y el contacto con esas energías que están en el planeta, ¿no? Bueno, la idea anterior fundamenta dos cosas. Por un lado, un modelo de educación fundado en la obediencia a lo natural, con todos los problemas que esto conlleva, esto lo añado yo, porque ¿qué es lo que se obedece? Lo que se obedece no es a la conciencia, sino lo que se obedece es a la biología, con lo cual pues me parece que eso es un gran problema. Biología y conciencia son cosas diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista. Y la educación negativa, como os decía antes, el sentido de no actuar como una forma de dejar hacer a la naturaleza, el principio de laissez-faire que ya os lo he explicado antes. Y además el principio social, la vocación del hombre a lo social, conseguir el tránsito del estado de naturaleza al estado civil y la voluntad como un pacto entre hombres. ¿Qué es lo que ocurre con esto, el principio social? Que una vez que Rousseau, que Emilio está preparado, es decir, que cada uno nos hemos preparado con independencia de los demás, lo que vamos a hacer va a ser vivir en sociedad. Pero para vivir en sociedad, de alguna manera, como la sociedad nos pervierte, vamos a hacer un contrato social, el famoso contrato social de Rousseau, que es una manera de mantener los mínimos de convivencia, pensando que la sociedad lo que tiene que hacer es proteger a los individuos, no hacerles crecer. Cada uno individualmente crece a su manera. El principio de lo social de Rousseau, la orientación de social, si os dais cuenta, es muy individualista, porque si cada uno tiene su propio plan y solo la sociedad está para protegerme, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? El confinamiento, esta situación en la que estamos pasando, nos hace entender que hay una cosa que se llama bien común, que en este caso lo estamos aprendiendo, con muchos muertos de por medio, pero que es que cada uno de nosotros, con nuestros comportamientos individuales, podemos hacer que las cosas se arreglen o se pongan peor. Bueno, lo estamos viendo en lo sanitario con el tema del contagio, pero en el fondo sería en todo igual. Lo social no es simplemente para protegerse uno, sino también para crecer, para desarrollarse. Y Rousseau pues no tiene ese punto de vista. Por eso la libertad moral y la libertad civil pues son dos cosas que están relacionadas, ¿no? La libertad moral sería la de la biología y la libertad civil sería la de el contrato social, ¿no? La segunda es necesariamente limitada en función de la convivencia. Lo civil se limita en función de la convivencia. Y por último, a ver que no me vuelva loco, el mejor profesor es la naturaleza, como ha quedado claro, suficientemente explicado. Toda la educación es la educación de primero la naturaleza, las cosas y los hombres en ese proceso, ¿no? Lo biológico, las herramientas que Emilio tiene que aprender, como creo que os decía antes, aprendiendo un oficio, y los hombres bueno, pues la vida social. Y bueno, pues nada, lo que os decía de la mujer, que esto es muy rápido, tiene una visión de la época negativa, si la comparamos con la nuestra, ya que piensa que la mujer es subversiva en cuanto a la autoridad impuesta por el hombre y tiene que someterse por medio de una modestia, el recato y la virtud. Espero que este último comentario pues os deis cuenta que yo no pienso para nada como eso y probablemente muchos de vosotros tampoco. Pero bueno, esto es Rousseau. Y nada más, queridos alumnos, ya estamos a las puertas de Semana Santa y bueno, pues ojalá que os estéis preparando bien para estas 2 semanas que sean muy fructíferas. Os mando un abrazo y nos vemos pronto.